no hayamos determinado en el momento adecuado. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lamentablemente, de nuevo volvemos a incurrir en este tema, los conflictos que genera el avance del agua en nuestra región, en nuestra localidad, partido de Rivadavia. Recuerdo el año pasado este tema, sobre todo por el cauce del Río Quinto, lo padecimos. De hecho, tuve la posibilidad de recorrer con el intendente, con el concejal Rosolén y con un funcionario el mismo día que finalmente se terminó generando la represión en Sauce. Ese día por la mañana habíamos estado recorriendo e interiorizándonos de los desbordes que se estaban generando por el avance del agua por el Río Quinto. La verdad que es un tema que preocupa y mucho. De hecho, por esto que cuento y lo sucedido el año pasado, que si no recuerdo mal fue en febrero, nuestro bloque creo que presentó hasta 3 proyectos de resolución que iban en sintonía a estos reclamos ante la inoperancia de las autoridades provinciales de hidráulica. Esos proyectos creo que todos fueron rechazados, si bien algún concejal manifestó, y creo que hasta públicamente, la inoperancia de Michelú, y que lleva mucho tiempo, que ya lo hemos padecido, de hecho en la anterior inundación, en el 2001, cuando yo era un adolescente, y por eso digo que este tema del agua pasa en los gobiernos y son recurrentes en el tiempo, y la solución siempre llega a último momento, ya cuando el agua la tenemos en nuestros distritos. El caso de Villegas pasará para acá, y después vendrá la discusión hacia dónde va el agua que ingresa al partido de Rivadavia. Recuerdo también que si bien nosotros presentamos 3 proyectos, creo, que iban en esta sintonía, en reclamo y marcando la inoperancia de las autoridades provinciales de hidráulica, el bloque oficialista en ese entonces presentó un proyecto, creo que era una minuta de comunicación, en donde manifestaba el beneplácito por el inicio, por la posibilidad de un inicio de obra sobre el cauce del Río Quinto. Bueno, esa situación hasta hoy no se ha dado. Yo creo que el intendente recién hablaba de la importancia de trabajar en cuanto a la regionalización, los intendentes de Villegas, de Rivadavia, Trenquelauquen, etcétera, etcétera, y la mayoría son de la misma fuerza política, coinciden en el gobierno provincial, gobierno nacional, y uno a veces ve que esa situación no se da o es poco clara, porque siempre cada uno está cuidando sus intereses. Yo estuve al tanto de esa reunión que se hizo el día lunes en Villegas, o fuimos siguiendo a través de lo que se decía en los medios. De hecho hubo algunas declaraciones, tuve la posibilidad de escuchar al intendente hablar en un medio radial local, y la verdad que estábamos medios confundidos porque no podíamos entender o lograr entender la magnitud de lo que se venía, porque a veces es como que el mensaje era: es grave lo que viene, pero no tan grave como pareciera, y después empezaron a sucederse estos anuncios. De hecho, nosotros decidimos volar. El día sábado estuvimos sobrevolando la zona para ver la magnitud de lo que avanzaba. Ese vuelo lo hicimos con el ingeniero Marcelo Marcos, que creo que es una de las personas que más entiende y sabe de las cuestiones hídricas en nuestro distrito. No solo le interesa, sino que permanentemente está estudiando y sabe, y él nos manifestaba la preocupación y la magnitud de lo que se viene para acá. Y con Marcelo hablábamos esto, que no entendíamos o no logramos captar, porque por un momento se decía una cosa o se llevaba tranquilidad, y después nos encontramos con este anuncio, con la denuncia a las autoridades de hidráulica, y la verdad que empezamos a preocuparnos un poco más, porque al principio no encontrábamos claridad en cómo venía la cuestión y de cómo iba a afectar realmente a nuestro distrito. Desde nuestro espacio siempre hemos acompañado y hemos sido críticos del funcionamiento de hidráulica provincial. Lo seguimos padeciendo. De hecho, que nuestro intendente haga una denuncia a una autoridad provincial del mismo signo político, más allá de que son técnicos y demás, no muestra más que la inoperancia existe, y se dice una cosa, después se hace otra, o por presión de los intendentes siempre se termina perjudicando a otro distrito, etcétera, etcétera, y nos llevan a la guerra que muchas veces queremos evitar, pero que hasta nuestros propios vecinos, ante el avance del agua, terminan con canales clandestinos, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos la posibilidad de ver lo que es Villegas, y la verdad que es tremendo, porque Marcelo nos iba señalando: esos son canales clandestinos, y desde arriba se ve con claridad. Pero creo que la inoperancia a veces de las autoridades provinciales llevan a los mismos productores, a los vecinos,
tomar esas decisiones. La verdad que es preocupante, esperemos que no avance el agua sobre los cascos urbanos. Marcelo nos decía que él cree que no, si bien ve una situación similar a la del 2001 en cuanto al avance por distintos frentes. La verdad que creemos que nuestros cascos urbanos de nuestro distrito no se verían afectados, pero sí pedirle, intendente, que le exija a las autoridades provinciales que vengan a nuestra localidad, como fueron a Villegas, que vengan a dar explicaciones, que sean claros con nuestros productores, con nuestros vecinos, porque nosotros nos podemos reunir 1000 veces. De hecho, también habíamos pedido a través de un proyecto participar en esas reuniones, en esos comités de cuencas de análisis hídrico, que en su momento se dijo que no, pero creo que es importante que podamos todos estar informados. Es un tema que nos preocupa a todos. Creo que en este sentido no hay que tener banderías políticas, sino defender los intereses del Partido Rivadavia, y creo que en esa sintonía vamos todos, al menos desde nuestro bloque somos claros, y sí somos críticos de provincia, pero lo hicimos en el año pasado y lo volvemos a hacer ahora porque creemos que la inoperancia existe, continúa, y el manejo sigue siendo el mismo de lo que pasaba con las gestiones anteriores. Ya sabemos todos el desastre que han hecho, pero estas personas que siguen hoy en funciones son los que siguen sin darnos respuesta y generándonos problemas que la verdad que pueden ser serios para nuestras localidades. Pero pedirle, intendente, que exija que vengan a dar explicaciones a nuestro distrito, a alguna autoridad provincial, los jefes de hidráulica, quien sea, porque en definitiva son ellos quienes decidieron el corte de la 188, de la 226, ahí estuvieron ustedes y los intendentes. Eso significó el aceleramiento del pase del agua de Villegas hacia nuestra localidad. Después se generó el corte en la 33, que también termina acelerando el ingreso de agua hacia nuestra localidad. Pedirle firmeza en eso, que venga alguna autoridad provincial a darnos respuestas. Lo recibimos acá, no sé si o en el municipio, donde sea, pero que nos den respuestas, que creo que son ellos quienes nos tienen que dar respuestas, porque si no empezamos con que la gente se empieza a desesperar. Algunos piden más dureza al espacio opositor, y la verdad que es un tema en donde todos tenemos que tirar para el mismo lado. Nosotros lo vamos a estar acompañando, pero necesitamos que vengan a dar respuesta a nuestra localidad, y después que pase todo esto, esas aperturas que se hicieron, esos entubamientos en las 226, en la 188, que aceleran el paso de agua, que se cierren, y que esa discusión creo que la tenemos que dar con las autoridades provinciales de hidráulica en nuestro distrito, porque esto después pasa. Todos sabemos que el agua nos desespera al momento en que avanza, pero después, una vez que el agua se va, hasta los propios productores se olvidan del agua, que en definitiva es a quienes primero afecta, y necesitamos que eso se tape, digamos, porque el día de mañana no sabemos qué es lo que va a pasar. La obra anunciada del Río Quinto, a pesar de que ya hace un año y medio que fue anunciada, aún no se ha podido concretar el inicio, y yo sé que está en discusión, porque Trenquelauquen, Pehuajó y Casares no la quieren, y Rivadavia y Villegas sí. Por eso digo que creo que hay que reforzar el trabajo desde lo regional, pero pedirle eso, nada más, que exija que vengan las autoridades provinciales y que podamos tener una discusión seria, concejales del Partido Rivadavia, intendentes, funcionarios, sociedad rural, productores, para que nos den claridad con lo que nos van a mandar, y después de eso cómo continúa la historia. Así que por mi parte, muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor intendente. Sí, coincido en lo conceptual, y por eso quiero hacer una aclaración que lo que tenía que ver con lo que yo decía de que no hay espacio para banderías políticas. No es una cuestión de, digamos, y creo que quedó demostrado que no es una cuestión partidaria. Nuestras acciones no van dirigidas en ese sentido. Y creo que, y voy a recalcar que el primer mandato tiene que ver con nuestros vecinos. Y eso se da en todos los partidos políticos. Porque la primera oposición a las obras del Río Quinto fue planteada por el Frente Renovador de Trenquelauquen. Y eso también requiere un análisis interno, como yo lo estoy planteando dentro de nuestro partido. Hubo más beneplácito, de hecho, veníamos trabajando en conjunto con el intendente, que obviamente es una obra que tiene que explicar mucho, que le implica, porque es una canalización más grande hacia Cuero de Zorro, y le implica explicar muchísimo.
porque no es la obra pedida por Trenquelauquen. Y eso también, digamos, cada uno de su espacio debe tener en consideración. Por eso yo digo que no hay espacio por esas cuestiones, porque no las veo, por lo menos no las considero en las acciones que hay que emprender. Lo que tiene que ver con el trabajo, hay claramente intereses que tienen que ver con Rivadavia y gestiones que tienen que ver con Rivadavia. Como también gestiones que tienen que ver con otro distrito y que tenemos que apoyar, porque es un esquema de región. Si se realiza el Canal 5 y el 3, va a aliviar nuestra zona y los desagües que hoy terminan en el Naranjo nos benefician y no son propiamente nuestro distrito. Pero son obras que en esta situación, por ejemplo, nos podrían solucionar gran parte del problema que hoy tenemos, ¿no? Todos sabemos que coincido, y ese fue mi enojo, coincido con la apreciación del concejal Hernández, en el sentido de que las obras que se hacen quedan, ¿no? Quedan en la emergencia, y que pedir que se cierren en la historia se ha dado que nunca se cerró lo que se abrió en emergencia. De hecho, nuestro sistema hídrico está hecho así. Y eso es lo que mi cuestión con respecto a la 33. Con respecto a la 188 y la 226, digamos, nosotros no reparamos mucho en la obra porque en realidad a las claras está hoy de que no modificaban lo que es el ingreso de agua. Hoy pasa, inclusive por puntos más bajos, pasa por encima de la ruta. Sabíamos que esa agua igual iba a ingresar a nuestra zona, no cambiaba la obra y menos un entubamiento, digamos, los tubos que se colocaban, digamos, no iban a generar, digamos, mayor inconveniente. Obviamente acelerarían en algún grado el ingreso de las aguas, pero no iba a cambiar mucho las circunstancias. Nos preocupó sobre todo la 33 por una sucesión de hechos, ¿no? Por eso digo, tiene más que ver con la historia sociopolítica y por eso la dureza del planteo ayer con los otros intendentes. Empieza una andanada en la emergencia de obras de un día para otro, que ahí sí ya no era lo que habíamos acordado de, digamos, en la medida de salvaguardar el casco urbano de General Villegas, ir viendo de realizar obras controladas. Lo de la 188 y la 226, obviamente manifestamos nuestra preocupación con el intendente de Carlos Tejedor, pero sabíamos que no modificaba la masa de agua que iba a venir, iba a pasar por encima de la ruta. Pero la 33 al otro día, digamos, sabemos cómo se va produciendo eso, cómo se produjo el año pasado, la presión para que se rompa en otro lado, la presión para que se rompa en otro lado, y ahí sí. Y creíamos que la forma de ponerle un parate a esa circunstancia, que creo que se dio, tiene que ver con la acción que tomamos con los intendentes, ¿no? Manifestar directamente y con un acto directo nuestra disconformidad para que se parara en esa cuestión de que yo entiendo la desesperación de los vecinos de Trenquelauquen, pero para nada puede ser eso, digamos. A los vecinos de Trenquelauquen les gustaría abrir toda la ruta hasta que se descomprima, y que por ahí eso sí salvaría las defensas de Villegas, de General Villegas, porque todas las obras que se realizaron van a surtir efecto en los próximos días, no es que van a descomprimir directamente. Pero en la historia de que lo que se abre queda, nosotros quisimos parar esa andanada de obras, sobre todo porque la última fue en consulta y cuestionando el método. Con respecto a... Por eso digo que el trabajo en estas cuestiones tiene que ser directamente conjunto, no tiene que ver con banderías políticas, porque tiene que ver con parte de nuestra historia. Y creo que nuestra historia es más fuerte que cualquier pertenencia partidaria, y que creo, eso estará en la interpretación de cada dirigente político, regional, zonal, nacional, lo que fuera, creo que es la forma de construir que las cosas cambien. Si en estos momentos uno tiene que, digamos, creo que el primer objetivo no es quedar bien con nadie. El primer objetivo tiene que ver con realizar las acciones que uno cree que pueden generar un cambio en la realidad.
Y la realidad nos ponía hoy en una situación de que si se seguían generando estas situaciones en General Villegas, se iba a acelerar el curso de agua al distrito de Rivadavia. Quisimos romper con esa realidad, también queremos romper con la realidad de agentes, digamos, que en su momento también cuestionamos, yo no recuerdo bien, pero en su momento ante el ministro de Obras Públicas, después en la reunión que se diera en Trenquelauquen después de los hechos del Meridiano, yo pedí la renuncia, manifesté mi conformidad, y no digo pedir la renuncia de lo personal, porque desde lo personal no tengo nada con las personas, obviamente, digamos, no soy nadie para sacarle el sustento a su familia, pero sí puedo, inclusive, y si se entiende, pensar que hoy es dañino para él, para la persona que está prestando esa función y sobre todo para el sistema. Una persona de 30 años, desgastada por los conflictos, con edad de jubilarse, con la falta de autoridad que genera en toda la zona. Nadie hoy lo ve como una autoridad regulatoria del agua. Con un montón de cosas que la función pública y los distintos conflictos van generando y que hacen que ya no quiera emprender muchas batallas que ya en muchas épocas las debe haber perdido. Ese espíritu de cambio muchas veces más en estructuras muy conservadoras, digamos. Estamos hablando de un grupo de ingenieros técnicos de hidráulica que tienen una carrera de 30 años, ¿no? Que no pongo en duda, sobre todo considero que son los que más saben de la cuenca, de todas las cuencas de la provincia, porque los trabajos así lo reflejan. Pero en el tratamiento del conflicto, los cambios en la realidad, los cambios en las tecnologías, los cambios en las sociedades y la forma de resolver esos conflictos hacen que queden extemporáneos. Y que, como ha pasado varias veces, uno puede ver en distintos lugares inundaciones mucho más graves que las que se dan acá o las que se han dado acá. Pero nuestra historia hace que seguramente los tratamientos de los conflictos, como se plantean ante las autoridades, ustedes imagínense una inundación en un casco urbano, en el conurbano, donde fuere, es mucho más grave que acá. Pero acá la historia de los conflictos ya requiere un conocimiento y una variable a la hora de tomar decisiones. Que a veces, obviamente la variable técnica es importante, pero no es la más importante a la hora de la toma de decisiones. Para los vecinos de Rivadavia, yo creo que para el distrito de Rivadavia, yo creo que el corte en la 33 no cambia la situación radicalmente. Pero seguramente para todos los vecinos de Trenquelauquen, de Tejedor y Rivadavia, leer una noticia que dice el corte de la ruta 33, que generalmente nunca ha sufrido cortes, ¿no? La 188 generalmente es noticia por los cortes y demás, repercute de una forma social y política que genera otro ánimo, que genera otra conflictividad, y que eso creo que lo conocen las autoridades locales, regionales, lo que fuera. Entonces, me parece, y que esa conflictividad es la que después, vuelvo a decir, termina causando mayores daños que el agua. Yo no tengo dudas que el mayor daño que sufrimos el año pasado fue el hecho de que se dio en el Meridiano. Más allá de que después generó inundaciones sobre, digamos, fundos y a la vera del canal, desbordes, vecinos de Zumbla, de Roosevelt y de Fortín poniendo bolsa durante 2 meses y demás. Pero no tengo dudas que el mayor conflicto es la posibilidad de que una provincia avasalle otra y el ejemplo. Yo lo hablábamos ayer digamos, en este sentido, fundamentando la denuncia con el intendente de Trenquelauquen, Miguel Fernández, que el día posterior a que se produjeran los hechos y con la llegada de Gendarmería me acompañó al Meridiano, los mismos vecinos que habían sufrido digamos, las agresiones por La Pampa, de Sauce, ya estaban rompiendo con pala para el lado de Sancinena. Porque no es el agua, son los ejemplos, son las acciones.
el gobernador Berna, en el discurso de apertura de sesiones, planteó claramente como una buena gestión de gobierno que se ganaba más por los hechos consumados que por los actos cordiales. Ese es el cambio en la política y en la forma de resolver los conflictos que uno... Porque justamente no hay previsibilidad. No puede ser. Por eso, no puede ser que el canal clandestino sea la avivada. Y antes se festejaba. Yo no dudo que las autoridades de General Villegas conocían los canales clandestinos. No lo dudo. Lo pudimos ver todo. Los retreos laterales, las avivadas para tirarle el agua a uno y demás. Ahora, cuando es todo agua, ¿cuál es la solución? ¿A dónde va el agua? ¿Cuál es lo que podemos diagramar? ¿Cuáles son las soluciones que podemos dar? No dudo que las autoridades, vuelvo a decir, con alguna duda, no lo puedo asegurar, pero con alguna duda, de hecho lo manifestamos en la denuncia, en la obra clandestina del campo en Carlos Tejedor, estaba involucrado un ex, funcionario de hidráulica que trabajó acá en el 2001, que conoce bien las cuencas, que lo denunciamos, que hoy es secretario de Obras Públicas en Carlos Casares, mencionado por el mismo puestero encargado del campo como quien había indicado dónde iba. Esa es la estructura que yo estoy denunciando. Esa estructura donde, estamos hablando cada obra clandestina son millones. Cada obra clandestina, cada obra, la factura de la obra que consta en el expediente alarma. Los recursos con los que se cuenta para hacer esas obras. No son obras de pala, no son vecinos sacándose el agua de encima. Y esas estructuras son las que después en estos conflictos terminan generando mayores conflictos. Porque termina siendo el ejemplo. Termina siendo el ejemplo del que rompe, zafa y que no pasa nada. Y ahí no hay, se pueden realizar las obras. Ojalá se realicen las obras de una vez por todas. Pero cada obra va a generar, si se sigue con este tipo de conductas, si se permiten este tipo de conductas, canales clandestinos hacia esa obra. Y ya no va a alcanzar en la próxima crecida. Porque el canal que se hizo para 30, como está proyectado, si todos los desagües van a ir ahí, va a necesitar ser de 50. Porque esas son las situaciones que hay que resolver. Eso es lo que yo creo que hay que cambiar, más allá de estas situaciones. Y que estos son los momentos donde afloran todas estas circunstancias, obviamente por los conflictos. No tengo, bienvenidos sean los conflictos, no el agua, pero sí los conflictos políticos que puedan darse para que esas estructuras tiemblen, queden a descubierto, se cambien. Y como decía hoy, yo creo que ahí puede haber cambios desde arriba hacia abajo, pero yo particularmente, por lo que depende de nosotros, creo que podemos hacer cambios desde abajo hacia arriba. Si cada uno dentro de su estructura, todos tenemos una estructura, una pertenencia y demás, planteamos la necesidad de los rivadavienses, vuelvo a decir, no con lucha ni nada por el estilo, estoy planteando con un criterio conceptual común, que tiene que ver de una vez por todas por dejar de ver las regiones y dejar lo que yo considero esa política de caudillo, que es la que va y rompe, que es la que va y dice acá no me tocan nada, que es la que va y dice yo me arreglo solo, y que después cuando llega el agua la primera queja es me dejaron solo. Nos excede el problema en lo que es la región. Entonces hay mesas de negociación, hay espacios donde hay que sentarse y resolver, y en cada uno de ellos, de buena forma, manifestar, cuáles son las soluciones, cuáles son las posibilidades, porque al menor conflicto, lo primero que ha pasado históricamente, lo primero que hace el que tiene que decidir es poner el dinero en otro lugar, porque si va a generar más conflicto de lo que le genera solución, se pone en otro lugar. Y hace que la cosa siga igual y bueno, terminemos en este tipo de soluciones. Comparto de lo conceptual, ¿no? Me parece que cada uno dentro de sus posibilidades tiene que plantear lo que necesita Rivadavia.
para cada una de esas estructuras. Seguramente el proyecto del Río Quinto va a ser con un crédito del BID. Va a tener que pasar por las legislaturas. En las legislaturas estamos todos. No puede haber un voto en contra de una obra. Esas son las estructuras que tenemos que mover. Cuando estén los recursos para nuestra obra, y creo que eso debe ser cambiado en la política, digamos. Que cada uno represente a lo que representa, que es a su región, a su distrito, a quien, digamos, básicamente lo ha convocado a una legislatura para representarlos. Después la pertenencia política, que coincido tiene que estar, creo que en los partidos políticos, creo en las estructuras, creo que hay que representar ideas en general, pero en lo particular me parece que, digamos, las posiciones tienen que ver con las circunstancias que nos abarcan y resolver en ese sentido. Vuelvo a decir, hay un montón de conflictos nacionales en los que Rivadavia es un agente más, un distrito más del país, de la provincia y demás. Pero en el ingreso de agua a Rivadavia y cómo, digamos, se trata el ingreso de agua a Rivadavia es solamente un problema de los rivadavienses que debemos plantear ante las estructuras. Tiene la palabra el concejal Moreno. Gracias, señor presidente. Señor intendente, cuando usted empezó su mensaje hoy, no mencionó la preocupación del corte que han hecho a la altura de la Raudé, que ese agua vendría por aguas atrás hacia el meridiano, y como vecino de González Moreno, la verdad que estamos preocupados porque la defensa que se había hecho en su momento en el 2001 hoy no existe. El año pasado se lo remarcaron los productores en la Cámara de Comercio, que estuvo el señor presidente también en la reunión y la señora concejal, y hoy estamos sin esa defensa. O sea, si ese agua avanza, ¿qué hacemos? Bien. Perdón. Con respecto a ese agua, particularmente que en el 2001 fue hacia ese lugar, hay canalizaciones que se hicieron del lado de La Pampa en el 2003, que van hacia una batería de tubos hacia el meridiano, que es una batería de tubos anteriores a donde se produjo el corte. Por eso la presencia de La Pampa, por eso la solicitud en el Comité de Cuenca de La Pampa de una apertura en ese lugar, no en el Río Quinto, digamos, en la cuenca del Río Quinto, de hacer una apertura de 15 metros que fue rechazado por la provincia de Buenos Aires. Ahí fue cuando obviamente nos pusimos en alerta ante la posibilidad de que se rompiera. Estamos seguros que fue la propuesta y obviamente la intención de La Pampa es romper ahí para, desviar ese agua, que ya está desviada por tubos, en una batería de tubos anterior a donde se produjo el corte. Eso fue una obra en el 2003, sobre todo porque en el 2001 afectó a Intendente Alvear. Es una desviación anterior. No descartamos que, la masa de agua es muy importante y que, no tengamos que trabajar sobre esas defensas, pero en principio, ese agua de la Raudé que afecta esa zona ya fue desviada en el 2003 por ese tipo de obras que hoy no se ven. Sí se ven los tubos, en el meridiano hay una batería, yo no recuerdo bien, pero creo que son 6, 7 tubos, una batería que está más cerca de la zona de Sauce, que no se ve por la gran masa de agua que está cubriendo esas canalizaciones, pero hay un desvío de La Pampa que ya se había producido en su momento hacia ese lugar. Pero está dentro de las obras pronosticadas, para hacer. Obviamente que estamos trabajando hoy en lo que tiene que ver con el canal de desvío, que ya se había empezado el año pasado, se había dejado limpio el año pasado de San Cinena, pero hay obras, se había dejado limpio y obras que se hacen cuando el avance del agua, que tiene que ver con entubar en algunos lugares o taponar para orientar el agua hacia el camino principal. Lo estarían monitoreando y trabajando sobre esa zona, pero
Esa es, digamos, la cuestión. Está bien que pido disculpas si lo omití, digamos, pensé que había hablado del agua de la Pampa, pero sí, es verdad, es esa cuenca. Tiene la palabra el concejal Hernández. Muchas gracias, señor presidente. No, a ver, es como que se nos siguen generando algunas dudas en cuanto a si tenemos una real dimensión del avance que viene. Yo por eso insisto que sería bueno que venga algún funcionario provincial a dar respuestas. Creo que tenemos un diputado nacional, el intendente, es la misma línea política. Creo que es importante y creo que deberíamos de tener peso como para que por lo menos vengan y nos den respuestas ahora, ¿no? Que el agua siga avanzando y que después nos encontremos en la situación en la que hoy se encuentra Villegas o que llegaron. Uno ve que la gente de Villegas, por supuesto que está muy alterada por lo que están padeciendo, pero como que la respuesta llega siempre tarde, sobre todo de las autoridades provinciales, que son las que en definitiva deciden, son a quienes se denunció, que son las autoridades de hidráulica regional, que vengan alguien de más peso y que dé claridad y que nos digan precisamente qué es lo que van a hacer, qué es lo que están haciendo y que no se genere la psicosis esa que la está pasando Villegas, que se puede trasladar acá, porque podemos estar horas hablando y explicando y por supuesto que todos queremos lo mejor para nuestro distrito, pero quienes tienen que venir a darnos una respuesta de las decisiones que toman son ellos. Y creo que lo regional se tiene que potenciar aún más. Villegas, Rivadavia, Trenquelauquen, yo recién lo escuchaba al intendente hacer mención a un concejal del Frente Renovador. Lo cierto que eso salió por unanimidad en el Consejo Deliberante de Trenquelauquen, 5 bloques políticos. O sea que está también ahí el visto bueno del intendente Fernández. Por eso digo que a veces, para unas cosas sí, para otras no. Probablemente nosotros de Rivadavia tengamos las mejores intenciones, pero uno ve que el comportamiento de los intendentes y cada uno cuida su lugar y a veces se puede entender o no, pero creo que hay que potenciar un poco más ese trabajo desde lo regional. Creo que es una oportunidad histórica porque coinciden hasta en lo ideológico, en lo partidario. Eso es importante porque tienen llegada directa a provincia, imagino, a nación, etcétera, etcétera. Y por eso digo que sería bueno que vengan acá, que te pongas firme, Javier, en que venga alguna autoridad provincial a darnos respuesta y un poco más de claridad, porque la verdad que yo dudo un poco de si realmente tenemos la dimensión real de lo que pueda llegar a venir. Todos interpretamos que los cascos urbanos no estarían en riesgo, pero la verdad que no hay una real dimensión, me parece, y escucho, y por lo que he escuchado todos estos días, no logro encontrar claridad. Por eso la importancia de que venga alguien a darnos respuesta, que en definitiva es lo que va a querer cualquier productor, cualquier vecino, que vengan y que nos den respuesta. Como se ha pedido en otro momento y han venido, me refiero a otros procesos históricos por lo que hemos pasado de inundaciones, que vengan, que nos cuenten claramente qué es lo que sucede y que podamos participar los distintos actores políticos, institucionales del partido de Rivadavia, porque en definitiva, como vos bien decías, es una problemática que nos va a afectar a nosotros, pero por decisiones que muchas veces las toman ellos. Así que, por mi parte, eso, y si existe la posibilidad de que vengan, se los convoque y que así sea. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra, entiende. Hola, ahí está. En realidad yo mañana tengo una reunión con el ministro de Gobierno. La verdad que sí, no tengo problema en convocar a quien sea, pero básicamente son las autoridades que yo desconozco, ¿no? Que desconocimos ayer. Que, digamos, yo no tengo problema que vengan y recibirlos, obviamente, vuelvo a decir, yo no tengo ninguna cuestión personal, pero yo desconozco en el sentido de que dudo en la resolución del conflicto. Sí podemos buscar otros agentes, que los hay, y que nos pueden traer mayor claridad.